Con el ministro Pedro Cateriano, ministro de la Defensa, que ya lo habíamos presentado precisamente en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se desarrolló en Arequipa. Por supuesto, vamos a aprovechar para hablar de temas de coyuntura. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, ¿qué tal? Y gracias por la paciencia que hemos encantado. tenido que... Bueno, vamos rapidito. ¿Se da esta conferencia y cuáles son los acuerdos a los que han llegado específicamente? Este es el principal foro en el cual se reúnen cada 2 años los ministros de Defensa de toda América. Ha tratado varios aspectos, pero sobre todo aquellos que son de preocupación, diría yo, inmediata en distintos países, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cooperación en temas de sanidad militar, ¿no? Vemos hoy en día como, por ejemplo, el ébola constituye un problema mundial, ¿no? Y no ha habido una preparación, es un asunto que afecta a países desarrollados, en vías de desarrollo, y es una enfermedad aparentemente letal y de una propagación rápida, frente a lo cual se requiere una acción inmediata para evitar que esto se propague. Pero uno de los temas importantes dentro de los convenios ha sido el tema del desminado. ¿Y esto por qué nos importa tanto? Porque Chile es uno de los participantes. ¿Se llegó a un tema específico con Chile en el desminado, sobre todo cuando estamos discutiendo por un triángulo terrestre? Sobre el tema del desminado no tuve oportunidad de conversar con el ministro de Defensa de Chile. Ese es un tema que se está viendo a nivel tanto de la Cancillería chilena como de nuestra Cancillería. Pero sí han firmado un convenio, digamos, en esta conferencia de ministros de defensa relacionado al tema del desminado. ¿Se puede traducir en que hay una buena voluntad de sacar las minas que hay ahí en el territorio? Obviamente, es decir, en términos generales lo que hacen estas conferencias es, luego de la misma, aprobar una declaración que en este caso se llama la Declaración de Arequipa. Abarca varios temas: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el tema climático, el calentamiento global y obviamente todos aquellos aspectos que tienen como objetivo proteger a la población. En casos de catástrofe, terremotos, inundaciones, hay situaciones en las cuales se requiere de un esfuerzo en conjunto para poder enfrentar estas situaciones de emergencia. Y en el caso del crimen organizado, por ejemplo, le pregunto esto porque me lleva justamente a lo que estamos discutiendo en los últimos días con el tema de la inseguridad ciudadana. Inclusive luego en la campaña electoral municipal, uno de los candidatos mencionó que sacaría a las Fuerzas Armadas para que ayude a la policía en el tema de seguridad. ¿Eso está pensado? Algunos ministros de defensa, en adición a su función, tienen a su cargo la policía. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es ministro de Defensa, pero además tiene a su cargo la policía. En nuestra organización jurídica eso no es así. La Constitución claramente establece cuál es la competencia de las Fuerzas Armadas y cuál la de la Policía Nacional. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la minería ilegal, que hoy día es una determinación importante del presidente Humala, estamos dando todo el soporte logístico, apoyos de helicópteros, operaciones, explosivos, para luchar contra esta amenaza. Y sobre el crimen organizado, porque, digamos, el presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto?, ha hablado precisamente sobre el tema del crimen organizado. Ha dicho, admite que el crimen organizado y el narcotráfico son un reto clave para el país. Sin embargo, todavía no se promulga una ley. Ciertamente, el narcotráfico constituye una amenaza desde el punto de vista delincuencial. Y hoy en día hay esa siniestra unión entre terrorismo y narcotráfico que opera en el Braen. Naturalmente, en la zona del Braen hay un trabajo combinado de inteligencia conjunta que viene realizando la Fuerza Armada y la Policía Nacional para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico en la zona del Braen. Que está apareciendo, ¿no? Si me permite, si está apareciendo, porque hace una semana hemos tenido la noticia de 2 atentados en un día, ¿no? O sea, de una emboscada y de una incursión. Eso como que nos hace pensar, ¿realmente se están tomando cartas en el asunto? Bueno, si de algo, si en algo hay que destacar la determinación del presidente es, a diferencia del pasado gobierno, que ahora sí existe decisión política de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Y el gobierno no ha escatimado recursos económicos para construir nuevas bases contra terroristas, para adquirir nuevos helicópteros y dotar a nuestras Fuerzas Armadas con los implementos necesarios para poder precisamente enfrentar. Pero siguen siendo emboscados, un militar acaba de morir. No solo eso.
hay una variación en la preparación del terrorismo. Ahora, por ejemplo, los terroristas en la zona cuentan lamentablemente con francotiradores, y vemos que en algunos casos, yo recuerdo hace algunos meses, el guardián de una base contraterrorista que se acababa de construir salió de la base a dejar la basura y un francotirador terrorista de un balazo en la cabeza lo mató. Es decir, esa es la situación de riesgo que existe. Y hay una nota también, digamos una denuncia que las armas que están teniendo o obteniendo salen de los efectivos militares. ¿Hay investigación al respecto? Esas investigaciones se están realizando en el Ministerio Público. El tráfico de armas constituye otra actividad delincuencial. Pero de los militares a los terroristas. También se han encontrado armas de ejércitos extranjeros. Y eso forma parte, lamentablemente, de las conexiones que también tendría Sendero Luminoso sin duda, en el norte. Pero en cuanto a lo que le compete a usted en el Ministerio de Defensa, ¿se ha hecho alguna investigación de que cómo es posible que el armamento de militares vaya para la mano? Bueno, ocurren casos en que a veces hay emboscadas, se toman armas, puede ocurrir eso, ¿no? Pero ciertamente existe una preocupación constante en hacer un control adecuado del uso de las armas, naturalmente. Sí. Ahora, yo ya le había adelantado el tema, pero sobre que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado, ¿qué le parece eso? ¿Le parece válido? Yo no estoy de acuerdo con la militarización de para el mantenimiento del orden interno. Ni porque hay sicariato. Esa es una tarea exclusiva de la Policía Nacional. En ese sentido, hay que dotar de mejores recursos a la Policía Nacional, hay que asignarle una mayor cantidad de presupuesto, mejorar su entrenamiento, pedir cooperación internacional, pero yo no apoyo, además que no hay amparo constitucional para que las Fuerzas Armadas hagan patrullaje policial. ¿Y usted está de acuerdo con que el sicariato no es uno de los problemas más importantes en cuanto a seguridad? Mire, lo digo en base a lo que ha dicho el presidente Ollantumala y el ministro Urresti. Yo no quiero entrar en una polémica. Yo creo que el delito en general, la acción criminal, hay que combatirla, no distinguir si este es más grave o este es menos grave. Pero es que eso es lo que nos dice el Ejecutivo, ¿no? El presidente. Me está pidiendo mi opinión y yo no sé en qué contexto la habrá dado el presidente, pero naturalmente yo respaldo al presidente. A lo que me refiero es que las Fuerzas Armadas no deben entrar en las acciones internas de patrullaje. Hay gente que quiere mano dura, ¿no es cierto? Y cree que sacando a los militares a las calles se va a solucionar. ¿Urresti es mano dura? ¿Ah? ¿Urresti es mano dura, por ejemplo? Yo creo que el ministro Urresti tiene la voluntad política que otros ministros no han tenido para enfrentar a la delincuencia. Y esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que el estilo de Daniel Urresti no le gusta a algunos opinólogos, genera ese respaldo en la población, ¿no? Pedraza, Albán, ¿ellos no han tenido la voluntad política para luchar contra la delincuencia? Sí tuvieron voluntad política, pero no el estilo del general de ir más hacia el campo, acercarse más a la población. Que elogie a Urresti no quiere decir que critique a Albán ni a Pedraza. Pedraza fue como ministro del Interior un gran colaborador en todo el proceso de integración y formulación de la inteligencia en el BRAEN. Sin duda, no hay que olvidar que antes la acción de inteligencia para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico en el BRAEN estaba dividida y no se compartía la información. Eso es algo que se logra durante la gestión de Wilfredo Pedraza. Y ojo, también la caída de Alipio Gabriel. Pero que Urresti diga que el tema del sicariato es un tema solamente de delincuentes. Yo no puedo responder por Urresti. Si la entrevista va... estamos hablando sobre obviamente, pero si hay digamos, temas ya más directos al sector, en realidad mejor sería entrevistar al ministro Urresti. Yo naturalmente... Estoy pidiendo su opinión respecto al tema de seguridad, sí, ¿no? pero yo en el tema de policial, naturalmente, no quiero invadir los fueros del ministro Urresti. O no quiero opinar su estilo, pero le gusta su estilo. No es si me gusta o no me gusta. El tema es lograr los objetivos. ¿Y usted cree que que los está logrando? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido un fenómeno político también, ¿no? La excesiva popularidad de
del ministro Urresti ha generado que la oposición en el Parlamento enfile sus baterías contra Urresti, ¿no? Lo han visto como algo, que un ministro en el Perú tenga 42, 44% de aprobación en las encuestas, ¿no es cierto?, genera naturalmente al interior de la oposición una sensación de adversario político. Pero ¿usted cree realmente que la oposición, su objetivo es bajarse a los ministros de Ollanta Humala o digamos, es un derecho de minoría cuestionar, digamos, algún accionar del ministro? Yo en esto no estoy diciendo ninguna novedad porque lo he declarado hace 2 años. La postura del aprismo es tradicional. Cuando ha sido oposición durante el primer gobierno de Belaúnde, ¿no es cierto?, el obstruccionismo en el Parlamento trajo como consecuencia el golpe de Estado. Igual fue con Bustamante y Rivero, y ahora lo está repitiendo con Ollanta Humala. Y yo creo que en el caso del fujimorismo, esta oposición radical surge desde el momento que el presidente Humala le niega el indulto a Alberto Fujimori. A partir de ese momento, el fujimorismo y el montesinismo se radicaliza frente al ejercicio gubernativo, eso es evidente. ¿Y usted cree que eso...? Termino la idea. Sí, claro. Y no es una posición subjetiva, veamos la cantidad de interpelaciones que se han producido. Entonces, no solo es el derecho de la minoría, ni es un derecho y que nadie objeta, porque es un derecho constitucional, pero la manera en que han hecho ejercicio de ese derecho, ¿no es cierto?, el mecanismo para otorgar el voto de confianza, evidentemente tenía el objetivo político de debilitar al gobierno. ¿Y usted cree no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. ¿Y usted cree que digamos, esos mecanismos que se utilizan es la Comisión Óscar López Meneses, por ejemplo? Bueno, acá yo creo que la prueba definitiva de que el presidente Ollanta Humala no es ni fujimorista ni montesinista es que precisamente le negó el indulto a Alberto Fujimori. Esa es la mayor demostración que políticamente hablando el presidente Humala no está ni con Fujimori ni está con Montesinos. Pero ¿y usted cree que es una venganza de los fujimoristas, digamos, pedirle y exigirle al presidente Ollanta Humala vaya a la comisión Óscar López Meneses? Pues, no, y yo no diría solo de los pero es una fujimoristas, venganza, ¿no? Es una persecución. Diría, es una obstrucción política y un hostigamiento político, eso es evidente. Por ejemplo, el señor Alan García, ¿por qué indultó al señor Crucillato? ¿Con quién se reunía el señor Alan García en Palacio de Gobierno? ¿Hubo o no hubo una acción de amparo para tomar el control de este canal? ¿Hubo o no hubo? ¿Estaba en trámite en Lambayeque o no estaba? ¿Por qué ahora esas personas que sí tienen que responder por cercanías al montesinismo son los que pretenden que nosotros seamos presentados ante la opinión pública como montesinistas? Pero ministro, esa forma... Digamos, termino la idea. Dele. A mí me parece simplemente esto algo absurdo. El papel aguanta todo y uno puede declarar, pero lo que yo pido es un poco de serenidad y objetividad. Pero por eso... ¿Cuáles son los hechos? Y de otro lado, aquellos que trabajaron, que cohabitaron con el montesinismo, la señora Marta Chávez, la señora Luz Salgado, que no lo digo yo, hay que recrear con los videos. Pero también lo dice usted, ¿no? También. Pero también lo dice usted. Sí, pero hay un respaldo, porque hay gente joven que no ha visto esos videos, ¿no es cierto? Y hay que recordar, porque la amnesia política es muy peligrosa, que esas personas que precisamente formaron parte del gobierno más corrupto, no solo de nuestra historia, sino en el ranking internacional de corrupción de la historia republicana, ahora pretenden decir que nosotros somos montesinistas. Por eso, ministro, a mí déjeme preguntarle, por favor. Encantado. Pero en todo caso, precisamente para desmarcarse, desvincularse con todo lo que usted está diciendo y en aras de la transparencia, precisamente, ¿no sería bueno que el presidente Ollanta Humala finalmente dé su declaratoria a la Comisión Óscar López Meneses, que lo tenemos ahí? Mire, yo fui víctima de un ataque artero y sin pruebas al amparo de la inmunidad parlamentaria del congresista Mauricio Mulder, quien dijo que yo había hablado con López Meneses, sin prueba alguna, sin evidencia alguna.
Entonces yo conozco la clase de juego político que hace el APRA y el fujimorismo. Que se están aprovechando de su cargo como congresistas pero sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo yo puedo afirmar algo? ¿Cómo puede el señor cómo dijo Mulder que yo hablé con López Meneses y toda la prensa fujimontesinista que trabaja para ellos recogió eso? Y yo probé, yo levanté mi secreto de las comunicaciones, levanté toda clase de información diciendo que no, que Ministro, no pudieron probar. Usted pide calma y tranquilidad, pero hace unos días hemos visto a Ana Jara, que ella es vocera del gobierno, más bien comportarse como defensora particular de Ollanta Humala respecto a este caso. ¿Es bueno o malo? ¿Es una buena señal o es una mala señal? La presidencia del Consejo de Ministros tiene como atribución constitucional la vocería del gobierno. Y naturalmente ella tiene que defender al presidente de la República cuando políticamente y sin evidencia alguna y sin prueba alguna se le trata de vincular y darle la credibilidad al señor López Meneses, el mundo al revés. Muy bien, vamos a seguir hablando justamente de eso. Bueno, y sí, seguimos conversando con el ministro Pedro Cateriano y justamente estábamos hablando de Óscar López Meneses cuando nos interrumpieron. Estábamos hablando precisamente, usted mencionaba... Sí, yo le decía que yo fui víctima de una acusación sin pruebas formulada por Mulder, quien dijo que yo había dialogado con López Meneses, ¿no? Sin prueba alguna, nunca lo pudo probar, ¿no? ¿Usted cree Entonces, que esto... al amparo de la inmunidad parlamentaria, los apristas y fujimoristas atacan, insultan, obstruyen. Entonces, claro, y a veces dicen, bueno, tengo calle, ¿no? Entonces, ese nivel es lo que han venido demostrando y a eso... ¿Se están aprovechando de su cargo? No, es simplemente la conducta, es como son. Eso les viene de la cuna, de la educación, de su trabajo, de su formación. Es un proceso educativo y cultural. ¿Le está diciendo bajo nivel? Yo no les he dicho bajo nivel, eso lo está diciendo usted. Lo está diciendo usted, ¿no? Lo está diciendo usted. Pero en todo caso, ciertamente, no tengo la menor duda que esta es una campaña para golpear políticamente. Y todo, repito, surge desde el momento que el presidente Humala le negó el indulto a Fujimori. Sin duda, pero... a partir del momento de la negación del indulto, el fujimontesinismo radicaliza la oposición contra el gobierno. Es un hecho objetivo, ¿no? Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros, es eso, presidenta del Consejo de Ministros, vocera del gobierno, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que se ha traducido es más bien que es la representante legal del presidente Ollanta Humala respecto a este tema, porque salió... Bueno, es la vocera del gobierno, indudablemente, ¿no? Furibunda, ¿no? Eso de que fujimorista no come fujimorista, en fin, y ciertas Bueno, ¿y usted ha visto algún fujimorista que coma fujimorista? Empezando por su lideresa, ¿no? Los tíos carnales, las tías carnales acusadas de robar, de llevarse en maleta los videos y supuestamente lingotes de oro, están en el Japón. Ministro, la señora Keiko Fujimori alguna vez se ha referido a su parentela prófuga en el Japón. Nunca. Claro que Fujimori no come Fujimori, obviamente, eso está probado. Si no, remitámonos a Aritomi, Juana Fujimori, Rosa Fujimori, prófugas de la justicia peruana, que tienen que responder en el Perú por los dineros de Apencay que recibían, que iban a las chequeras de los Fujimori. Claro que Fujimori no come Fujimori. Déjeme preguntar, pues, ministro. Encantado. Ya, ministro. ¿Ayuda o no ayuda que Óscar López Meneses vaya a la comisión y públicamente dé su testimonio? ¿Por qué no el presidente lo hace? Porque en primer lugar no podemos comparar a López Meneses, a un tipo que fue condenado, con el presidente de la República, ¿no? No acepto esa comparación bajo ningún contexto, ¿no es cierto? Ministro, nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias y le prometo, pero venga. Me invita otra vez. Pero venga, seguimos conversando sobre otros temas. Sí. Miren, No, sí. hay convenio. Muy bien, nos vamos en vivo al Congreso.